creo que haya problemas tampoco con esta práctica, es bastante sencilla. Y más que todo yo creo que ya está en ustedes o en la clase que le van a dar teoría, pero la práctica en sí es bastante sencilla. Yo no quiero alargarla mucho esto porque bueno, prefiero que ustedes lo lean. Lo que sí yo he variado un poco, he variado la secuencia porque primero el cáncer y después era la hiperplasia prostática benigna. Entonces lo vamos a hacer al revés. Primero hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia prostática benigna, o hiperplasia nodular prostática, o hiperplasia estromal y glándula prostática. Una serie de nombres que normalmente la utilizan en la literatura o a veces cuando entran ustedes en alguna página pueden encontrar una serie de nombres. A la final todo es una lesión benigna de la próstata, es un crecimiento prostático, ¿no?, que se está dando en todos los hombres después de los 40 años. Esta es una glandulita que normalmente está localizada, ¿no?, por debajo de la vejiga, ¿no?, por delante del recto. Y que esto, pues, cuando en un adulto llega a pesar 20 gramos. Esto después de los 40 años, inexorablemente a todos los varones, después de los 40 años, comienza esto a crecer. Comienza a aumentar su tamaño, su volumen. Algunas veces puede ser a 30, 40, 50, como otras veces puede sobrepasar los 100, 200 o 300 gramos que puede sobrepasar. Yo he tenido la oportunidad de tener una próstata de 360 gramos, o 365 me parecía a mí que era la más grande que había visto, ¿no? Pero posteriormente me llevó al hospital una próstata con 20 gramos más. Es la que yo he visto, la más grande que he visto. Ahora imagínense en un lugarcito donde entra una glándula prostática de 20 gramos a 300 gramos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Y mucho depende, pues, de eso, mucho depende, pues, la sintomatología que pueda presentar, ¿no? La hiperplasia glandular prostática, ustedes lo van a leer de repente por teoría, que alguno de ellos se va a medir a veces, que en alguno puede ser una sintomatología leve, en otra moderada o en otra bastante severa, de acuerdo a la sintomatología o de acuerdo al crecimiento prostático que presenta. No sin antes ustedes conocer que cuando nosotros hablamos de hiperplasia glandular prostática es porque un aumento, ¿no? Un aumento como toda definición de hiperplasia, un incremento de las células, ¿no? Incremento de las células epiteliales. Y si a estas células epiteliales van a formar estructuras glandulares, bueno, simplemente es un aumento de la glándula prostática, o sea, el número, tamaño de la glándula. Pero curiosamente también acá no tan solo se va a incrementar el número de glándulas prostáticas, sino también el estroma. Por eso se le llama hiperplasia estromal o hiperplasia también glandular. A veces también reciben otro nombre, que curiosamente acá la capa muscular, que es tejido muscular liso, sucede algo similar a lo que también sucede con el útero, que este hipercrecimiento no tan solo sea el número de fibras musculares, sino también su tamaño. Por eso acá también se le llama a veces hipertrofia. Pueden ustedes encontrar en su literatura hipertrofia de prostática, o sea, hipertrofia por el número de lo que se encuentra. Siempre ustedes deben de saber también de que acá hay un pequeño esquema donde nos muestra que la mayor cantidad, aquí tenemos distribuida, ¿no?, esta partecita que es la parte transicional, que es media moradita, naranja, ¿no?, media naranjita, eso es la parte transicional. Y esta parte transicional es donde se produce o donde se genera la mayor cantidad o más del 90% de todas estas hiperplasias se dan en la zona transicional. Ahí es donde se van a dar, ¿no?
y esta va a quedar ahí bastante rodeando en esta zona transicional, ¿no? Y igualmente, aquí en la zona periletral, y al crecer esto, ese va a ser la culpable de la sintomatología. Entonces, y por otro lado, acá tenemos hacia afuera la zona periférica. La zona periférica es la que tiene contacto con el recto. Entonces, y la zona periférica, ¿dónde está la zona periférica? Es la zona más amplia, es donde se produce mayormente todo lo que es el carcinoma o el adenocarcinoma de próstata. Entonces, en números y porcentajes, generalmente usted lo va a encontrar como el 67% de los cánceres de próstata se localizan en la zona periférica. Y el 67% de las hiperplasias se localizan en la zona transicional, ¿no? En otra literatura pueden encontrar a veces 70 que rodean a eso, ¿no? Pero eso es lo que se localiza. Ahora, de ahí la importancia, si en esta zona periférica, que tiene bastante contacto y comunicación con el recto, entonces de ahí su importancia, pues, con el estudio o con el examen dígito rectal, que va a permitir, ¿no? Va a permitir, mediante este examen, conocer la consistencia, focalización de esta neoplasia. Muy bien, entonces todo esto, pues, es lo que ocurre. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque generalmente, lo que hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Ese está bien, no se transforma en maligno, pero hay un factor generador de una neoplasia maligna. ¿Cuál es ese factor? Es la edad. Entonces yo puedo tener una hiperplasia, pero mi edad se está avanzando más, y eso hace que yo de repente tenga un factor condicionante para hacer una transformación y de repente tener un adenocarcinoma. Esto también se da con la edad y vamos a verlo. Bueno, ¿qué cosa es? Simplemente aquí, no quiero extenderme mucho, pero cuando crece esto, pues está catalogado siempre. Miren ustedes acá, miren acá, toda esta granulita. Esta es la vejiga, y la vejiga, la caída que tiene la vejiga tiene una caída que permite miren el grosor o el diámetro también de la uretra. Eso también va a permitir, pues, que cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno es joven, el chorro de orina es bastante fuerte, ¿no? Un gran chorro de orina, hay una fuerza. Sin embargo, cuando esta granulita comienza a crecer, entonces miren el diámetro que hay de la uretra y compárenlo con el diámetro. Entonces indudablemente que ese diámetro disminuye. Entonces, lo primero que se va a manifestar, y podemos hacer aquí, ya decir, el chorro de orina disminuye y la fuerza de la orina disminuye. Es uno de los primeros síntomas que va a haber. Por otra parte, miren ustedes acá, esta próstata comienza a crecer. Es como si pudiesen ustedes jugar un carnaval y se compran un globito. Ese globo lo llenan de agua y donde está el pico del globo, usted lo tiene en la mano, su mano viene a ser la próstata. Y todo esto viene a ser la uretra. Muy bien. Si ese globo está medio llenado, eso usted lo pone en el centro, ¿cierto? Hacia los costados. Esto crece hacia adentro y esta parte de la glándula se lateraliza. Aquí, esto tiene un nivel neurológico porque está llenado de orina. Cuando esto comienza así, miren ustedes, toda esta capa muscular comienza a hipertrofiarse. Toda esta capa de la vejiga se comienza a hipertrofiar. ¿Y por qué? Porque este diámetro va a ser menor. Entonces va a tener mayor fuerza para poder tratar de que toda esta orina salga en su totalidad. Ya comienza a verse el proceso. Bien, vamos a seguir viendo.
Miren acá igual, ¿no? Entonces también, miren acá tenemos los miatos, toda la mucosa, las glándulas y los niveles. Hay cierto nivel de capacidad de orina. A veces se dice, bueno, ya, cuando la orina tiene un volumen, o llega un volumen, entonces automáticamente se dispara un reflejo de la micción, ¿no? Entonces, ya llegó a 300 mililitros, me voy al baño corriendo. Pero ¿qué sucede con esto? Como acá esto ha crecido un poco, y esto queda, entonces la evacuación de la orina no va a ser en su totalidad, no va a ser cuando esto opina así, ¿no es cierto? Entonces aquí sale, se va a miccionar, se elimina en su totalidad. Sin embargo, cuando hay estos cuadros obstructivos, entonces aquí, como esto ha crecido y esto viene, esta pelotita por acá, hay una cantidad de orina residual que no es eliminada. Entonces eso hace muchas veces que la sensación del paciente que tiene, a veces va, micciona, y cuando termina, tiene la sensación de seguir orinando. Tiene sensación de que todavía no está en su totalidad eso, ¿no? Entonces comienza a venir. Pero ¿qué pasa? De repente, caramba, se va. Y como acá hay un volumen que se ha quedado, ¿no?, de reserva, digamos así, un volumen de orina, que sea un volumen de orina residual, entonces, y el riñoncito sigue trabajando normal. Entonces, si el riñón trabaja normal, este requerimiento para que se haga el reflejo de la micción, otra vez ya no va a ser, de repente ustedes van al baño, de repente acá, no, voy a las 7, voy a las 12, voy a las 6 de la tarde, o en la noche, ¿no? Pero estas señoras no. Estos tienen ya, entonces, ese reflejo como que se va cortando, y entonces la gana de miccionar se hace mucho más corta, y comienza ahí lo que nosotros llamamos como la poliúria, ¿no? La poliúria. Entonces ya comienza a presentarse eso, ¿no? O sea, la primera causa es una disminución de la fuerza, ¿no?, y del chorro urinario. Es lo primero. Y eso le va a servir para ustedes porque esto es muy sencillo de diagnosticar cuando ustedes estén en clínica, muy sencillísimo. Entonces, alguien así, ¿qué problema tiene? La disminución del chorro urinario, la fuerza urinaria disminuye. ¿Cuántas veces orina al día? Tengo que ir cada hora o cada 2 horas. Entonces ya es una poliúria, ¿no? Y curiosamente también en la noche a veces uno va a orinar, pero este globito comienza a modificarse, se echa un poquito, la orina aumenta su volumen en este espacio vesical, y entonces el volumen para la capacidad de volumen para el reflejo urinario, entonces se hace mucho más corto. ¿Y qué tiene ahí entonces? La gana de sensación, la gana de que el orina en la noche también se incrementa. Y eso te ocasiona la nicturia, ¿no es cierto? Miren, ya tenemos ahí cuánto ya. Entonces ya tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando esta orina se queda en forma residual ahí? Cuando está en forma residual. Y, bueno, pues, a mí me gusta mi cafecito, como bastante carbohidrato, como bastante parrilla, con bastante ají, bastante pimienta, ¿no? ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona, pues, que estoy haciendo por aquí, con esta orina residual, un caldito de cultivo para poder esto que se pueda entrar a un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso que comienza a hacerse ahí y se va a originar una cistitis, ¿no? Entonces comienza una cistitis y esta cistitis puede dar lugar a una prostatitis. Entonces comienza una inflamación y al tener esa inflamación, ya, ¿qué cosa vamos a tener? Que ya no solamente voy a ir a orina, sino que va a pasar, va a doler, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Una disuria, una
disuria, comienza entonces a aparecer otro cuadro más, ¿ya? Y característico en esta ocasión. Entonces ya tienen pues disminución del chorro, tienen disminución de la fuerza, tienen una que más habíamos hablado, una nituria, una polaquiuria, una disuria, ¿no? Entonces ya tienen ya una serie de cuadros clínicos característicos de esta lesión. Y todo originado, ¿por qué? Todo originado por este tipo de crecimiento, ¿no? Entonces ahí ya tienen eso. Ahora, por supuestamente, que todo esto, bueno, por supuestamente que todo esto se dice que esto venía. ¿Qué se debe esto? Porque también se dice también que después de los 40 años, así como sucede, como no sucede en la mujer, que el estrógeno comienza a disminuir y comienzan a haber ciertos cambios hormonales en la mujer, solamente que en las mujeres son mucho más evidentes, en el hombre no presenta esta evidencia que se ve en la mujer, pero ahí también los andrógenos comienzan pues a disminuir, ¿no? Pero hay una actividad estrogénica también en el varón, y esto puede afectar, entonces puede aquí producir cierto tipo de acciones con otras problemas que tenemos, por ejemplo, con la 5-sulfatasa o con la dihidrotestosterona que se va a producir. Esta dihidrotestosterona da origen a la 5-alfa-reductasa y en las glándulas, en los epitelios glandulares y estromales, tenemos unos receptores. Esos receptores son los que van ahí, de acuerdo a cantidad, se van a alojar estas 5-alfa-reductasas y que va a comenzar con esos receptores, va a comenzar a incrementar el número de proliferación o la hiperplasia glandular o también la hiperplasia estomal, ¿no? Entonces comienza a ir hacia la afectación. Entonces, al ser afectado ya aparece una serie ya se hace mucho más evidente y ya se explican ustedes qué cosas, por qué. Ahora, esta afectación que va de la hidrotestosterona y todo eso, va a afectar también los factores de crecimiento que tenemos ahí condicionados en el estroma. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar acá? Comienza a aparecer que estas formaciones, tanto las glándulas como el estroma, comienzan a desarrollarse y formar como unas pelotitas, formación nodular. Y si nosotros sabemos que esto, crecimiento, o sea, que hay una hiperplasia y hay una hipertrofia con una formación nodular, y si nosotros sabemos que esta está en la zona transicional, pegada también ahí donde está el canal uretral, entonces esto hace que esta pelotita o este nódulo comience a aplastar toda la uretra. Al aplastar toda la uretra, indudablemente que el diámetro de la uretra comienza a disminuir. Entonces, ahí ya tenemos, ahora sí, esta es la causa de que el chorro sea menos fuerte, ¿no? Y la causa también de la fuerza, o sea, ya esa va a ser menos también. Entonces nosotros comienza a explicar. Entonces ya tenemos ahí una serie de componentes que puedan darme a conocer la fisiopatología. Yo no quiero entrar en mayor detalle porque yo creo que eso ya es cuestión de ustedes, su teoría no quiero, pero sí solamente para agilizar y salir a nada más. A veces, como les digo, ahora, todo esto, a pesar de haber ese componente hormonal, ¿no? También hay componentes que son factores de riesgo. Y los factores de riesgo es la edad. Le había dicho que a partir de los 40 años esto crece. Pero la sintomatología comienza a aparecer después de los 50 años, ¿no? Ahora, ustedes pueden de repente, para suerte también, esta sintomatología
no sé si le van a decir en teoría, pero está graduada también, está graduada de tipo 1, 2, 3, de acuerdo a una clasificación que hay. Bueno, eso ya se lo leerán. Pero esta sintomatología que está graduada y que comienza con la edad, entonces eso también tiene una serie de factores regionales, ¿no? O sea, la edad es condicional en esta relación. Otra cosa es la obesidad. Esta obesidad también es bastante importante porque esta obesidad es lo que a mí me va de repente a condicionar de que este es un factor que por cada año que yo lleve aumentando el peso, mis factores para ser igual obstructivo va a ser mayor. Puedo comenzar con un 4%, pero el otro año se incrementa a 6, a 8, a 10, etc. O sea, la obesidad y sobre todo los que tienen el diámetro abdominal, ¿no? Bastante alto, entonces son obesidad. Por otro lado también, a veces algunos los lácteos. Los lácteos es una cosa, dicen, bueno, no se debe utilizar. No se debe utilizar. Todos los hombres ya no tienen por qué tomar leche y todos sus derivados. Entonces no puedo comer queso, no puedo tomar leche, no puedo comer yogur y todos los derivados que intervenga esa sustancia láctea no pueden tomar. ¿Qué tanto es cierto hay en eso? ¿No? Eso es también, por eso está en signo de interrogación. ¿Cuánto es el factor o cuánto es en qué porcentaje puede de repente favorecer en un crecimiento, una hipertrofia? A veces solamente se empieza hasta un 8%. Entonces eso no, que por esta cosita voy a dejar de comer, ¿no? Pero lo curioso es que si bien es cierto que es el lácteo o la leche, de repente hace mal para la próstata. Pero sí es bueno el yogur, la leche para el cáncer de colon, ¿no? Tome usted y eso pues le va a corregir, le va a aumentar el peritastimo y una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tome su vaso de leche, ¿no? Porque no me gastritis, tome su vaso de leche, ¿no? Y eso también le va a permitir hacer eso. Entonces, lo que es bueno por una cosa a veces es, entre comillas, malo para otra. Entonces, por eso ahí. Y lo otro también es a veces la baja de vitamina E. Se dice que la vitamina E, el solo hecho de tomar vitamina E, disminuye hasta en un 50% hasta la posibilidad de desarrollo de cáncer. Eso sí es bueno. ¿Por qué? Porque ahí me está disminuyendo. Es igualito a las señoras, a las mujeres que toman vitamina. Y no hay que esperar cuando tenga 50 años, ahí recién voy a consumir mi vitamina D. Falso, pues. No hay que esperar eso, ¿no? Desde joven ahora, tomen su vitamina D, su antioxidante, ¿no? Porque ustedes, ¿cómo bajan toda la pollada, todo el pollo a la brasa que se han comido? Si no comen antioxidantes. ¿Cuál es un antioxidante? Es la verdura. ¿Y qué hacen con la verdura cuando van a la pollería? Y lo peor es que a veces te la comen cocida, ¿no? ¿Para qué ya? ¿Para qué? Ya se perdió todo eso. Entonces, eso es algo que no condiciona. Pero si se comen todita, la papita, con la mayonesa y con todo lo demás, eso es rico, ¿no? Y los varones, mira, su pellejito está quemadito y tostadito, mucho más rico todavía, eso pues, es riquísimo, para todos. Dice, a mí también cuando hacen ese chanchito que encaja chino, eso. Entonces, ¿qué cosa es lo crocante que sale? Pues lo crocante que sale, el cuerito, ¿no? Eso es riquísimo. Pero bueno, pues, ¿y cómo bajamos eso? Lo bajamos simplemente, contrarrestamos toda esa sustancia eros. ¿Cómo? Con ensalada, con bastante verdura, se contrarresta eso, ¿no? Entonces, eso es lo que viene así por eso. Entonces, acá tenemos también enfermedad genética, bueno, ya la historia familiar también, pues, la historia familiar es básico muchas veces, el tabaco, ¿no? Antecedentes de enfermedades infecciosas también puede ser condicional
a toda estación. Bien, entonces aquí tienen todas estas. Lo que hemos dicho y lo que hemos hablado también acerca de todos los síntomas, lógicamente, todo lo que hemos hablado. Entonces, bueno, ya. Ni repetirlo, ustedes ya lo saben. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, creo que hay. Espero que se acuerden algo, yo sé en el examen, pero no se recuerden ninguno. No sé por qué con el test lapicero no tienen tinta, no quieren pensar. Pero si yo me pongo a pensar simplemente, ya bueno, a deducir nada más, si yo me pongo a deducir, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben? No me pongo a deducir, ¿qué pasa? Pero bueno. Esto es entonces macroscópicamente, entonces la próstata tiene un aumento de volumen. Macroscópicamente, un aumento de volumen. La consistencia es fibroelástica. Consistencia fibroelástica. Y esa es una cosa también que en el examen dígito rectal nos permite a nosotros diferenciar de un cáncer de próstata. Porque el cáncer de próstata, la consistencia es dura, espesa. Aquí es fibroelástica. Ustedes se ponen el dedito en la punta de la nariz y palpan. Esa es la consistencia de la hiperplasia prostática. Ahora, si ustedes se ponen el dedito en la frente, esta consistencia en la frente es el cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces, por eso el cáncer de próstata es duro, el cáncer de la hiperplasia es fibroelástica. ¿No? Ahora, la superficie de corte tiene una formación o crecimiento nodular. ¿No? Superficie de corte con formaciones nodulares. Y está bien delimitada por una banda fibrosa, periférica, ¿no? O cápsula fibrosa. Y ahí, miren ustedes acá el crecimiento de estos nódulos en la parte uretral. Eso es lo que comienza a disminuir el diámetro y entonces comienza a, de repente, esto es el gran culpable. Porque si nosotros tomamos el ejemplo de la parte superior y miren en la parte de arriba, entonces el diámetro disminuye completamente y eso es lo que ocasiona. Yo no estoy hablando acá de los grados, pero la complicación más severa que hay, eso cuál es la obstrucción, ¿no? Urinaria, es lo más severo. Y eso ustedes cuando estén ya o ya de repente cuando comiencen a hacer su práctica nocturna, se van a dar cuenta que a veces estos pacientes, el abuelo nunca pasa la voz, sabe que de las 5 de la tarde, 4 de la tarde, no va al baño, no orina y recién se acuerda de decir a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, ahí se acuerda. Por eso que a esa hora son lo que se llena muchas veces. Y ustedes ya saben también que las emergencias, gran porcentaje de lo que ocupan las camas en emergencia son pacientes mayores. No, gran. Y en urología, casi todos son por problemas de prevención urinaria. Bien, entonces ya tenemos eso. Y desde el punto de vista histológico, entonces pueden ver ahí, por eso se llama hiperplasia nodular, porque forman nódulos, ¿no? Hiperplasia nodular prostática, hiperplasia glandular prostática. Bien, entonces, miren ustedes ahí, si ustedes ven acá, forman nódulos por acá y nódulos por allá. Entonces, aquí lo que vemos nosotros es que hay un incremento en el número glandular, o sea, y estas glándulas tienen diversos tamaños. Unas pueden ser pequeñas, otras pueden ser medianas y otras pueden ser grandes, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes y algunas, muchas veces algunas, con gran dilatación glandular, que es lo que a veces se le denomina como la hiperplasia quística, ¿no? Hiperplasia glandular quística. En algunos libros, de repente ustedes pueden encontrarla como atrofia quística de la próstata, ¿no? En algunos libros pueden decir atrofia quística. En otros pueden encontrarla como hiperplasia glandular quística.
metastática de la glándula prostática. Y esto es debido a que esto crece, pues nada más. Entonces son pequeñas, medianitas, grandes y quísticas. Ahora, toda esta caída, la todo este nódulo con diferentes formaciones. ¿Por qué se caracteriza esta hiperplasia glandular? ¿Por qué se vamos a caracterizar? Porque miren ustedes las glandulitas. Ahora, miren las glandulitas, estas glandulitas que están ahí abajo, ¿no? Esa glandulita, ¿cómo es que en su luz tiene como unas formaciones papilares o micropapilares? Eso es característico. Vamos a verlo acá. No se ve. Bueno. Ya, entonces vamos a tomar un ejemplo. Miren ustedes acá. La glándula prostática, todas las glándulas prostáticas tienen dos tipos de células. Las glándulas prostáticas están revestidas por dos tipos de células. Unas células intraluminales que inclusive forman con crecimiento capilar son células cilíndricas, y estas células cilíndricas son las que van a producir ¿qué cosa? Van a producir el PSA, el antígeno prostático. Y otras células que van a rodear a estas, y otras células que van a rodearla, aquí están, bonitas. Estas células que la rodean son las células basales, la célula basal o las células mioepiteliales. Son dos tipos de células. ¿Y por qué esto es importante? Porque le voy a adelantar el criterio para decir que esto es un cáncer de próstata es la ausencia de células basales. Ese es un criterio. Entonces, ¿cómo diagnostica? Por ausencia de células basales. Entonces, eso ya es un criterio. Por eso es importante mencionar los dos tipos de celulares. Una célula intraluminal, que inclusive estas células se disponen, algunas de ellas con formaciones micropapilares o formación digitiforme, que ustedes lo ven acá, ¿no? Y revestida por este epitelio cilíndrico alto, que es la que va a producir el PSA. Y otras células que rodean esta glándula, que son las células basales. Por otro lado, cuando esta estructura cuando esta glándula se dilata, siguen habiendo dos tipos de células. Solamente que estas células cilíndricas en algunos casos se vuelven células cúbicas y en otros casos se vuelven células aplanadas. Entonces, ahí está la diferencia en esta distensión. Pero todas siguen teniendo, acá hay dos hileras de células, siguen teniendo sus células basales. En todas ellas. Otra característica, en la luz glandular tenemos también otro material. Y ese material que es todo el componente proteínáceo, prostático, ¿no? Entonces, esto van a ser los cuerpos amiláceos y que se van a poner, miren ustedes, medio blanquito, blanquito, otro oscurito, rojito, otro blanquito, otro oscurito. Eso es lo que se va a encontrar. Esta es una solidificación de todo ese componente proteínico que se va a encontrar también en el ápice. Otra característica es el estroma. El estroma está constituido por tejido muscular liso. Estroma constituido por tejido muscular liso. Y en todo este componente prostático siempre hay un grado de componente inflamatorio crónico, infiltrado inflamatorio crónico o linfoplasmocitario o linfocitario. Siempre hay esto. Siempre vamos a encontrar. Muy bien, ahí lo tenemos otra vez, todo este tipo de células. Algunas veces también lo van a encontrar en su libro, a veces la hiperplasia de célula basal. Porque esta celulita que recubre a la glándula, algunas veces se comienzan a proliferar y comienzan a formar las hiperplasias de célula basal. Bastante frecuente también.
Eso se ve todos los días en todas las hiperplasias de próstata. Siempre vamos a ver estas características. Muy bien. Mayor aumento, para que ustedes vean, miren, pues cuerpo amiláceo, miren dos tipos de células, ¿no? Una, dos, donde hay dos hileras de células, eso no pasa. Donde hay dos hileras de células, no es nada. Entonces, ahora me dirán, ¿y por qué esta célula no puede ser un fibroblasto? Miren ustedes, ahora la célula basal, una vez puede ser redondeada, otra vez puede ser alargada, otra vez puede ser mesovoideas, o sea, adquiere una serie, pero que la diferencia mucho de esta célula celular. Y es más todavía, porque ustedes la pueden ver de repente en un ladito así y en otro ladito más proliferante, entonces ya eso es, esta célula basal. Miren ustedes ahí en un panorámico donde estamos viendo todo estas características nodulares de la hiperplasia glandular, ¿no? Y ahí nos permite ver también proliferación de glándulas pequeñas, glándulas poco medianas, algunas dilatadas, otras con aspecto quístico. Es lo que se ve ahí. Por supuesto que este ya comienza, el patólogo ya comienza a ver una serie de nombres para una mejor identificación, ¿no? Entonces, yo cuando contesto esto, a ver, ¿qué te cuesta tal? Ya, entonces yo le explico lo que he visto, simplemente por las características histológicas que se mencionan. Bien, aquí es donde le decía yo, miren ustedes acá, al costado de la glandulita, cómo es que comienzan a proliferar estas células basales. Eso se denomina hiperplasia de células basales. Esta parte está dilatada, ¿no? Esta proliferación celular, todas estas celulitas que están, porque las células basales son las que están aquí rodeadas, ¿no? Pero estas células basales comienzan de repente a desarrollarse, a crecer, y eso son lo que constituyen hiperplasias de células basales. Ahora, que esto puede malignizarse, sí. Algunas veces, es muy raro, pero se ve que algunas veces es un carcinoma, porque hay un carcinoma de célula basal. Entonces es bastante raro, bastante muy bueno, ¿no? Bien, entonces tiene usted todas las características ya mencionadas, y eso es lo que correspondería pues a esta primera planta. Ajá, qué linda esto. Bueno, ahí donde ven, ¿no? En toda su capacidad, toda su morfología, de la histología benigna de la próstata. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver. Cuerpos amiláceos. Cuerpos amiláceos. Gracias. Cuerpos amiláceos. Son materiales lo que produce el PSA. Entonces ahí pues son proteínas, y eso se va solidificando, pues, y al solidificarse algunas veces se llegan, muchas veces hasta calcificar. Okay. Pasemos entonces al otro lámina que corresponde al adenocarcinoma de la próstata. Muy bien. Miren, si nosotros vemos en la primera lámina, la que hemos visto ya anteriormente, esta es una hiperplasia, ¿no? Pero no sabemos porque el adenocarcinoma de próstata uno nunca sabe si uno tiene cáncer o no tiene cáncer. ¿Y por qué? Porque no hay un cuadro clínico específico que me diga que esto es cáncer. Para descubrir que si una persona tiene o no tiene cáncer, de hecho tenemos que llevarnos al screening. ¿Y cómo es eso? Tenemos que todos los varones, después de 50 años, algunos comienzan hasta antes de los 45 años, deberían de hacerse un PSA. Todos, ¿no? Todos deberían hacerse un PSA. Porque es la única manera de poder ver si una persona es portadora de adenocarcinoma o no. Yo puedo tener un cáncer,
Ahora, para suerte, también, ante esto es, el 30% de los pacientes, miren, si bien es cierto, todos los hombres tienen un crecimiento prostático, solamente o aproximadamente un 30% hace cuadros clínicos. Entonces no quiere decir que un 70% no hace cuadro clínico característico. Y de ese 30% hay porcentaje también que lo clasifican en cuadro clínico leve, moderado o severo, de acuerdo a la presentación clínica que presente también, ¿no? Ahora, de ese 30% nomás, o de ese 70%, ¿cuántos de ellos tendrán cáncer? No lo saben. Por eso es que en otros países se estila, y acá también ya se estila, los que trabajan en algunas instituciones nacionales o de seguridad social, todo el personal que sale de vacaciones, todos los personales varones pasan en sus estudios prevacacionales y se les solicita un PSA. Aquello que en PSA sale un poco alto o sospechoso, se les suspende la vacación de frente y le piden cita o que pase con el urólogo, no para que sea así. Entonces, eso es ahí. Ahora, también es cierto que hay alrededor de un 30% de pacientes que el PSA no tienen cáncer y el PSA está normal. Como hay también un porcentaje de pacientes que el PSA está alto, ¿no? Y en cáncer. Entonces también hay que ver eso. Y hay otra cosa, ¿por qué? Porque el PSA está alto, porque hay también uno de los factores que va a condicionar el incremento del PSA es el tamaño de la hiperplasia, el tamaño de la glándula. A mayor tamaño, entonces de repente hay también mayor producción de PSA y eso puede entrar a sangre y puede elevar su PSA. Otra parte también son los condimentos, los ajíes, el alcohol y una serie de factores que condicionan la elevación del PSA. Otra parte también es cuando va el médico, ya ¿cuánto tiene PSA? De repente tiene 6, no, ándate al urólogo. El urólogo le hace su estudio dígito rectal. Se va, no, pues compadre, mejor saque otro análisis y de repente es que está mal. Se va a otro análisis y ya no tiene 6, sino tiene como 12 o 15. ¿A quién se le echa la culpa? Se le echa la culpa al mismo paciente. ¿Por qué? Porque por desconocimiento se ha ido a un laboratorio a hacerse un examen de laboratorio, ¿no? Cuando recientemente le han hecho un examen prostático. El solo hecho de hacerle un examen prostático eleva el PSA. Entonces, eso también son factores condicionantes que elevan el PSA. Bien, entonces tenemos esto, por eso es que a veces nosotros desconocemos cuál es el cuadro clínico. Porque yo puedo tener disminución de chorro, puedo tener una micturia, puedo tener una colatiuria, etc. Pero eso no quiere decir que yo tenga cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Entonces tengo que ver, por eso es necesario que todos los varones, ¿no? Pasen pues al screening y ahí recién podemos condicionar y saber qué cosa es. Ahora en cuanto a factores, indudablemente que también en los factores están la edad, ¿no? Mientras mayor sea el paciente, hay posibilidad de que yo haga un cáncer, ¿no? Y esto siempre aparece en personas mayores, una hiperplasia sobre los 50, un cáncer sobre los 60, 65 años, comienza a aparecer todo este tipo de cosas, ¿no? Los antecedentes familiares es importante también cuando de repente mi abuelo ha tenido cáncer, caramba, de próstata, de repente mi papá también ha tenido cáncer y lo más probable es que yo también haga cáncer. O sea, cuando hay una línea hereditaria de primer nivel, eso pues condiciona mucho, ¿no? A veces sí, eso también en los afroamericanos son más fáciles que desarrollen este cáncer de próstata. La dieta ya se le dijo, ¿no?
también alto contenido en grasa. La grasa, pues olvídense, puede condicionar y va a estar la obesidad. El hábito de fumar y todas estas son condiciones que puedan estar en relación con este cáncer de próstata. No hay que olvidarse que también puede estar el BRCA2, ¿no? Que también puede ser condicionante cuando hay un examen próstata. Sobre todo, si yo sé que este cáncer aparece después de los 57, 60 años y de repente encuentro una gente joven que tiene 48 años o que llega con los justa 50 años y está con cáncer, qué raro. Entonces hay que ver los antecedentes familiares. Y cosa curiosa también, bueno, lo que a veces nosotros hemos detectado, ¿no? gente joven, pese abajo, cáncer agresivo, muy agresivo. Eso también debemos detectar por ahí. ¿No? La agresividad del cáncer es variada. Ahora muchas veces esto está en relación acá. Bueno, y ahí hay otras sintomatologías, que como digo, primero, en la sintomatología, ¿qué cosa es? Es lo que vamos a utilizar es el tacto líquido rectal. O sea, el tacto líquido rectal es ahí niepete, inmóvil, nodular, asimétrica. Eso es lo primero que ustedes tienen que detectar. ¿Y cuándo lo hacen eso? Cuando el PSA entonces esté un poco elevado. Se dice si el PSA está hasta 10, es una sospecha de cáncer. Este paciente tiene que ir a biopsia. Cuando llega hasta 20, eso también se eleva mucho más esta sospecha y ya casi es muy elevado. Cuando es más de 20, es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Pero para esto, pues, uno ya envía al paciente al urólogo y el urólogo le hace un examen tacto rectal y nosotros nos llevamos mucho eso, aunque no es absoluto esto, por si acaso, no es absoluto, no es una cosa de gran sensibilidad, no llegan al 50%, pero la cuestión es esta, ¿no? Que basta que el urólogo el tacto rectal una próstata dura o próstata pete, ya. Entonces ya con eso ya nos dijo bastante porque esto es cáncer. Otra cosa también es la biopsia, ya uno lo van a ver, pues, inmóvil, nodular, asimétrica, ¿no? Entonces, listo. También hay otro, allá es un cuadro clínico, como ven, el resto ya se asemeja mucho a un cuadro sintomatológico de una hiperplasia, ¿no? El resto de todo se asemeja a eso, ¿no? Pero lo más común, por eso el tacto rectal, el resto, por eso nosotros vamos a llegar a eso. Muy bien. ¿Y esto cómo se va? Simplemente sabiendo el screening del paciente. A veces el tamaño de la próstata no dice nada. No es necesariamente tener un cáncer, una próstata de 200, 300 gramos, y no hay nada como de una próstata de 4 centímetros o de 30 o 40 gramos y encontrar ahí el cáncer, ¿no? El cáncer de la próstata a veces no es que se vea. Yo dice querido, no es que encontré la foto última nomás que hace 2 semanas que tengo una fotito que ha llegado y está muy bonita como para traerla y que vean ustedes la cantidad de cortes que nosotros hacemos. Es el único órgano en el cual uno tiene que incluir todo en su totalidad. El patólogo tiene que incluir todo. ¿Y por qué? Porque es muy complejo decir acá. Uno tiene que ver dónde está el cáncer focalizado, si está en la parte, en el tercio, en la parte del apen, en la parte del lóbulo medio o en la parte de la base. Uno tiene que diagnosticar, es muy complejo. Y a veces el cáncer no se ve. Por ejemplo, ustedes tienen un cáncer de estómago, le sacan el estómago, lo ven, aquí está el cáncer, un corte acá, otro, y se acabó. Una mama, le sacan la mama, hacen el corte, aquí está el cáncer.
corte, no, 3, 4 cortes, se acabó. En próstata, no. En próstata uno tiene que valorar, el diagnóstico es mucho más amplio la descripción. Y uno tiene que ver, por ejemplo, este tejido que usted ve acá, jamás se puede ocultar eso, porque ahí hay tejido adiposo, tejido muscular. De repente, este cáncer que se ve por acá puede estar tomando, como acá está de forma irregular, puede estar tomando acá esto. Entonces uno tiene que ver a qué nivel hay grado de infiltración de los márgenes y un montón de cosas. Simplemente para decirle que el carcinoma de próstata, miren ustedes cómo se ve, una zona media amarillenta, irregular, algunas veces de forma infiltrativa, ¿no? Eso cáncer. No es tan evidente como si fuese un estómago, no es evidente como si fuese un riñón, no es evidente como si fuese una mano. Simplemente es así. Entonces son ahí lo que vamos a hacer. El tamaño no me interesa, puede ser, yo más miedo le tengo a una próstata pequeña que a una próstata grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a tener mucho más. Desde el punto de vista histológico, también es un poco complejo hablar a ustedes de este cáncer de próstata. El cáncer de próstata, cuando nosotros diagnosticamos, hay una serie de criterios, ¿no? A veces nosotros tenemos que ver la próstata, en principio, la estructura glandular. Cuando la estructura glandular se acerca más a lo normal, tiene un menor grado, y ahí se utiliza la escala de Gleason para poder diagnosticar. Y esa escala de Gleason, bueno, es un poco compleja decirle. Esta es una próstata normal, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué digo que es una próstata normal? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que estas estructuras micropapilares que forman, eso solamente se ve en una glándula normal. No se ve en una glándula neoplástica. Las glándulas neoplásticas estas estructuras glandulares son pequeñas y son tubulares. Si ustedes ven, hay cuenta como si fuese el cilindro, y ven ahí, redondita, cilindro, no presenta esto, solamente presenta la célula prostática y ausencia de la célula mioepitelial. Eso es lo que presenta. Ahora, mientras más se asemeja, como leo, a una estructura, por ejemplo, la escala de Gleason, ustedes creo que van a tener mire, la escala de Gleason, mientras más es 1, 2, 3, 4 y 5, mientras más se acerque al patrón 1, a lo normal, ¿no? Entonces ahí es muy bonito. Pero cuando esto se va alejando y la distorsión y proliferación y alteración de la arquitectura glandular se va haciendo mayor, entonces el Gleason va aumentando. El Gleason va aumentando. Y hay una serie de criterios, ¿no? Una serie de criterios para decir, Gleason 1, Gleason 2, Gleason 3, Gleason 4, Gleason 5. Como también hay una serie de criterios, por ejemplo, yo en una biopsia jamás vamos a aceptar, ni un patólogo ni un urologo va a aceptar que un Gleason 3 o un Gleason 5, le cae el Gleason así. Lo primero que es, si encuentra en una biopsia un patrón, de repente digamos 3, un patrón 3, y eso es lo que más cantidad tiene, y de repente encuentro otras áreas con patrón 4, yo tengo que medir qué cantidad de todo este salón, que es un cilindro, qué cantidad hay de Gleason 3 y qué cantidad de Gleason 4. Si predomina el Gleason 3 es el que va adelante. Gleason 3 y si predomina al menos Gleason 4, ya 3 más 4. Entonces la escala de Gleason es 3 más 4, 7. 7 es la escala de Gleason. Pero como el 3 va adelante, entonces esa es una escala bajo riesgo o de riesgo fuera. Ahí se le ponen 3, entonces el grupo de riesgo es 3. Entonces, el grupo de riesgo es 2. ¿De acuerdo? O sea, todo eso tiene que verse, todo esto, escala de Gleason, muchas veces está condicionado a la sumatoria de la cantidad de cáncer que hay en una muestra. Sobre todo esto va dirigido a la biopsia. La biopsia operatoria ya es un estudio más complejo y mucho más amplio también.
Entonces, eso hay que ver. Por eso es que yo decirles a ustedes, a explicarles con la foto que tenemos acá, de esto, miren ustedes acá, estos son los diferentes patrones de Gleason que pueden haber por diferentes grados que uno puede encontrar en este cáncer, ¿no? Diferentes de las glandulitas que están separaditas, ¿no? Las glandulitas que están separaditas, las glandulitas que están separaditas, miren a otras que están medio celulares, a otras que se juntan, a otras también como están apiñadas. Entonces cada uno tiene su característica, cada uno. Entonces, por eso es una serie de patrones y uno pues tiene que, a veces como patólogo, lo tiene que diagnosticar con exactitud. ¿Para qué? Porque de acuerdo a esto, bueno, suerte de que este cáncer es de crecimiento lento. Yo puedo tener un cáncer Gleason 9 y de repente puedo vivir 8 o 10 años, de 15 como yo he visto, 16 años viviendo con adenocarcinoma Gleason 9. Yo soy un cáncer de crecimiento lento. No es un cáncer como el de hígado, no es un cáncer tampoco como el de pulmón o como el de páncreas, que lo diagnosticas y al poco tiempo te va a hacer. No, acá no. Acá llegan con su tratamiento, puede ser radioterapia o hormonal y esas cosas, y listo. Y hacen su vida, hasta se olvidan del cáncer. Entonces son diferentes tipos de cáncer. Esta es la proliferación. Entonces, esto es, lo que yo pondría, si me toca esta lámina, yo lo que pondría que es una proliferación de glándulas malignas. Así es, proliferación de glándulas prostáticas malignas. Proliferación de glándulas prostáticas malignas. De formas tubulares y con ausencia, o de frente con ausencia de células basadas, con ausencia de células basadas. Así le pondría yo. Entonces, ¿por qué? Porque yo no le puedo decir ahora que esta puede ser, de acuerdo a la escala de Gleason, puede ser una escala bien diferenciada, moderadamente diferenciada o pobremente diferenciada. Eso puede ser bien, moderado, pobremente diferenciado. Por supuesto que para hablar de acuerdo a bien diferenciada, o para hablar moderadamente diferenciada, o para hablar pobremente diferenciada, ya tiene que ser la sumatoria, de eso. Y ahí usted lo tiene aquí. También para que vean la simplicidad que pueda presentarse en ese tipo de ejercicio. Entonces yo no lo voy a exigir. ¿Por qué? Porque yo tendría que exigirle, bueno, ¿y qué Gleason es esto? Entonces usted me está diciendo, ¿por qué Gleason 4? ¿Y por qué Gleason 4? O de repente pues no es un nodular, y nodular es Gleason 5. ¿Y por qué Gleason 5 nodular? O sólido, y sólido es Gleason 5. Entonces, no es a células estas células que ahora también se dan en anillo de sello. ¿Por qué anillo de sello? Porque el célula de anillo de sello son 5. Entonces, hay una serie de patrones histológicos que no simplemente es para mí que ustedes conozcan eso, que es una gran proliferación de células prostáticas malignas con ausencia de células basadas, y que eso puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado según la escala de Gleason. Ahí tienen toditito esto. El resto ya. Esto sí. Que puede tener permeación perineural. Mira usted acá. Estos son nervios, estos son nervios. ¿No? Permeación perineural. ¿No? Permeación perineural. ¿No? O sea, que se puede ver la permeación perineural.
y tromboembolia linfovascular. O sea, eso sí es hipertensión peridural y tromboembolia linfovascular. Eso sí tiene. El resto ya lo veremos, lo veo todo. Ahí está una foto en la cual panorámico nos muestra todo el cáncer. Entonces, como vemos nosotros, de repente puede decir que acá están granditas separadas, puede ser un 3, pero acá está muy punto, puede ser un 4, acá puede ser un 5, o sea, eso ya uno lo estudia de acuerdo a la cantidad, porque no tiene que ser una sumatoria de casos. ¿Cómo se ve? En algunas se ven lucecitas glandulares, en otras no se ven. Acá, por ejemplo, se ven luces glandulares, y acá ya no veo. Eso también tiene su criterio. Eso tiene su criterio. Eso también no decimos, caramba, ¿y esto qué cosa es? Esto es un Gleason 5 y esto es un Gleason 4. ¿Cuándo decimos que es Gleason 5? ¿Cuándo decimos que es Gleason 4? Nos quedamos a hacer una clase de Gleason. Una clase de Gleason. Bien. Bueno. ¿Cómo se? Grave manifestación de células glandulares malignas con ausencias de células gigantes y que pueden ser bien moderados, probablemente diferenciados según la escala de Gleason. Punto que también se observa perversión peritoneal y tromboembolia linfovascular. Y se acaba. ¿Puede haber extensión prostática? Puede haber. Acá no la vemos, no los han mostrado. Bien, ¿preguntas? Ninguna. Vamos a ver ahora cáncer de testículo. El cáncer de testículo, muy bien. Entonces, otra neoplasia maligna, ¿no? Y dentro del cáncer de testículo, a veces nosotros, de acuerdo a su clasificación, le encontramos en los carcinomas de células germinales, ¿no? Así encontramos carcinomas de células germinales y carcinomas de células no germinales. Los carcinomas de células germinales mayormente es el seminoma, es el carcinoma seminomatoso. También tenemos el tumor del seno endodermal, ¿no? Y el carcinoma embrional. Eso todo se va a originar en estos tipos de lesiones. Y también tenemos el tumor mixto, ¿no? Entonces, una mezcolanza de este tipo de cáncer con el teratoma, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener eso. Este cáncer seminomatoso, carcinoma de células germinales, entonces ahí, pues, las causas a veces tenemos que son factores que pueden ingresar. Siempre hay también en esto pues, factores genéticos, que es muy importante conocer. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor unas causas bastante conocidas son la criptorquidia, ¿no? La criptorquidia, a veces sobre todo es en niños. Este cáncer puede darle a niños, ¿no? O gente joven. A veces entre ellos puede comenzar a partir de los 15 años y se puede detectar hasta los 30 años, 25 años, a esa edad. No se encuentra en gente mayor, no se encuentra, porque esto lo que se ve en personas mayores de 50 años es una variante de este carcinoma, ¿no? Y la variante es el seminoma espermatocítico, se le llama ahí, que se presenta así en pacientes mayores de 50 años. Si no, esto se da en gente joven. Muy bien. Y esto, uno de los factores principales en esto son la criptorquidia, ¿no? A veces se queda ahí, puede ser abdominal o pélvica, perdón, o puede ser también inguinal, ¿no? Entonces, ahí esto puede condicionar que esto pueda entonces provocar una atrofia o cambios, ¿no? Y que puedan relacionados con el cáncer. Sustancia tóxica, radiación, infección por VIH, alteraciones genéticas y también se dice que otros factores condicionantes es el factor de la raza, siendo la raza negra la que predomina a este sitio. Desde el punto de vista, entonces, estos a veces
¿Qué cosa es lo que va a presentar? Lo primero que se presenta el testículo es el aumento del volumen. Aumento de volumen, ¿no?, testicular. Entonces, un testículo es pesado, un bulto, ¿no? Entonces, una sensación de mayor peso también. Algunos casos producen el crecimiento, bueno, depende de la hormona, ¿no? Pero estos generalmente se presentan. Y muchas veces los niños no pasan la boca. O sea, o la gente le contaba a un muchacho de 15 años, 18 años o 20 años, y no le dice al papá que está con el testículo crecido. No. Entonces, y cuando ya se da cuenta, ya cuando comienza a doler un poquito, porque esto puede ser un mixto también. Entonces va, se acerca al papá y le dice, bueno, vamos al médico. El médico lo lleva, le detecta un aumento de volumen, una masa tumoral testicular, ¿no? Le toman una radiografía y ya tiene metástasis a los pulmones, o representa hueso, o representa hueso. Entonces, ya comienza a ver eso. Entonces, ahí, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Bueno, simplemente hay que operar, ¿no? Hay que operar la extracción. Y cuando lo operan, muchas veces el testículo es un tumor bastante limitado. Es un tumor que donde vamos macroscópicamente, entonces encontramos un testículo aumentado de volumen, ¿no? Y la superficie de corte puede ser el tumor, puede ser comprometer todo el parénquima o comprometer parte del parénquima testicular. La superficie de corte color blanquecino o color cremosa, ¿no? Y geoformaciones nodulares. Estas son las superficies. Son tumores sólidos y de circunscrito, en general homogéneos, con lobulaciones blanquecinas, al corte carnoso firme, color gris o blanco cremoso, con formación nodular muy. Algunas veces puede existir focos de hemorragia o de necrosis. Algunas veces. Y eso es lo que yo, ojalá, pero esta cuestión, cuando encontramos nosotros focos de hemorragia o focos de necrosis, entonces no, hay que sacar corte de esa zona hemorrágica, hay que sacar corte de esa zona de necrosis y descartar que no sea un no, entonces está haciendo eso. ¿Bien? Y acá tenemos toda esta zonita blanquita es la albuquina. Toda esta zonita blanquita es la albuquina y generalmente no la tradición, o sea, respeta la albuquina, bien limitadita y no. Al costado ustedes tienen pues hacia abajo, tienen cabeza, cuerpo, cola, igual que una cabeza, cuerpo, cola del objetivo, ¿no? Entonces, a veces muy pocas veces un valor compromete, pero algunas veces puede estar comprometido. Bien, entonces tienen la superficie, la formación tumoral, ustedes van a ver ahí. Miren ustedes acá arriba está la albuquina. Esos son los túbulos testiculares, y hacia abajo ya ven una mancha media negruzca, que es la formación tumoral que estamos viendo. ¿Bien? Igual, entonces vamos a acercarnos ahí. Y yo quisiera que ustedes vean, por ejemplo, acá, y hay como unos tejidos rojizos, ¿no? Parcialmente que se comienzan a entrar dentro de esta formación tumoral. Y ahí se ve. Entonces miren ustedes ahí, esas formaciones que dan ahí. Aquí vemos nosotros como un manto de células, ¿no? Manto de células. ¿Y qué manto de células? ¿Qué tipo de células son? Terminales. ¿Ah? Terminales. ¿No? O sea, una gran proliferación de células terminales, ¿no? De células separadas, ¿por qué? Separadas, miren ustedes acá, estos rojitos que le dije, estos rojitos que se separan por unos tractos fibrosos mal delimitados. Eso es lo que ustedes en la macroscopía vieron como una forma nodular. Y la forma nodular está dada por estos tabiques fibrosos que están mal delimitados. Entonces son gran proliferación o mantos de células terminales separadas por unos tabiques fibrosos mal delimitados. Estos tabiques fibrosos tienen una propiedad.
que estos tabiques fibrosos tienen dentro de su superficie infiltrado linfocitario. Tabique fibroso con infiltrado linfocitario. Me estoy refiriendo al tabique fibroso, no me estoy refiriendo al tumor. Y esto para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque nosotros catalogamos a este infiltrado inflamatorio como una defensa propia del organismo. Esto puede ser un infiltrado linfocitario, eso nosotros lo llamamos tabique fibroso con infiltrado linfocitario. O sea, con buen infiltrado. O sea, esto nos indica si es bastante, es una buena defensa. Y si no si hay poco, con pobre infiltrado linfocitario, ¿no? Entonces, o sea, su defensa es ahí un poco baja del paciente. Bien, entonces lo tenemos ahí, hasta ahí llegamos. Miren usted, ya lo estamos acercándonos y ya estamos viendo, todas esas celulitas, como son casi muy parecidas, y todas pueden presentar pues un citoplasma amplio, que puede ser redondeado, o poligonal, ¿no? Con un núcleo también bastante grande. Ahí se ve con la punta, se ven algunos tejiditos, y estos tejiditos fibrosos, acá hay, mira, un tronco. Entonces, puntitos, todos esos son infiltrados inflamatorios. Cuando vemos ahí, bueno, ya es proceso. Ahí está descrito. Entonces, decimos, son sábanas de por cierto fibroso más definido, que contienen una cantidad de linfocitos y que dividen las capas, semillas, etc. Las células tumorales son esparcidas. La membrana citoplasmática está bien delimitada, pueden ser poligonales, redondeadas o con abundante citoplasma. El núcleo es grande, núcleo atípico, con un nucleolo prominente. Eso es un nucleolo prominente. El infiltrado linfoplasmocitario es lo que voy a ver en los sectos. En los sectos fibrosos, ahí voy a ver este infiltrado, ¿no? Son mal delimitados. Ahí está. Muy bien. Este citoplasma, a veces, ustedes lo van a ver y de repente le va a decir que el citoplasma es amplio con gran cantidad de glucógeno, y esto hace que este citoplasma se vea claro, ¿no? Hace que muchas veces algunos citoplasma se vea clarito, ¿no? A otro aumento, qué bonito, muy bien se ve ahí, ustedes ya saben que eso es un seminoma, muy bonito se ve esa toma. Y en la que viene también, vamos a ver ya, ahí ya vemos, y ahí ya se ven, son claros los nucleolos. ¿Lo ven, no? Sí, ¿no? ¿Sí lo ven? Pero dentro del núcleo, mire cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se ve? Pues ya, dentro del núcleo se ve tremendo. Ojos negros que tienen ahí, ¿no? Son los nucleolos bastante bien. Ahí también, eso para ver zona ya con componente inflamatorio y con los nucleolos bastante prominentes, la tipicidad o los núcleos en sí, que pueden ser ovoideo, puede ser redondeado, ¿no? Los citoplasmas pueden ser poligonales también, entonces todas estas son características propias de la... Ahí se ve mejor el marcaje del citoplasma, ¿no? Citoplasma de variadas formas, cuando lo vamos a ver. Alguna vez lo podemos ver de ese color. Los núcleos son grandes, los nucleolos bastante prominentes. Puede haber mitosis, sí hay mitosis. ¿Sí? Este es un panorámico donde ya nos muestra, hacia la parte de la derecha es el conducto, los conductos saminíferos, la que sigue la pequeña membrana que es la albuginia, mire cómo la delimita bien, no entra la albuginia, y todo esto es la masa tumoral testicular. Entonces, corresponde a esa gran proliferación de células germinales. Igual, miren ustedes la sábana que se ve en los mantos, separadas por unos tabiques fibrosos. Lo curioso es que aquí el fondito, ya no lo veo tan rojito, el fondito lo veo mucho más claro, ¿no? Y eso por eso. Entonces el citoplasma a veces tiene glucógeno, y esa presencia de glucógeno da el aspecto de ese citoplasma claro, ¿no?
un citoplasma. Los núcleos también bastante evidentes, y los núcleos también se hacen, es un corte mucho más delgado que los anteriores, donde me permite ver mejor la cantidad de nucleolos y la morfología nuclear. Y dos nucleolos, gran cantidad. Y un citoplasma bastante claro, cómo se menciona en su literatura, también la van a encontrar escrita de esa manera. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Cuál es el patrón? Disculpe, doctor. ¿Qué patrón? El patrón de las células. No tiene patrón. Si tú quieres. Yo no le he hablado de eso, pero este es un manto celular, un manto sólido. Ya. Pero yo no he querido decirle, porque histológicamente el seminoma puede presentar un patrón pseudoglandular. Entonces ustedes pueden de repente encontrar un libro con patrón pseudoglandular. Histológicamente también ustedes pueden encontrar otra cosa acá, que hay, cuando mencionaba que había zona de hemorragias, otra cosa, pueden encontrarse grupos de células con sincicio trofoblasto, o sea, células sinciciales. Curiosamente, estas células sinciciales elevan el beta-HCG, lo elevan, pero no le elevan a 50.000, a 60.000, porque si no estamos hablando de un coriocarcinoma, sino que se eleva a veces 600, 800, 900. Y eso es por la presencia de beta-HCG, que es un patrón también común encontrar en estos tipos. No le he hablado de eso porque, si no lo veo acá, ya que se lo digan en teoría, pero eso se ve ahí también, ¿no? Entonces yo no he hablado de eso. Tampoco, aquí no se ve la red de testes, que muchas veces, como decir, infiltran y se van a quedar por varicocele. Bien, la varicocele es algo similar a lo que sucede, pues, a veces con esa varices que se en la pierna. Entonces, y eso también hay una alteración que puede presentarse, pues, una alteración que se puede ver a nivel de la valva venosa, y esto también pues, se puede presentar y puede dar un problema del retorno sanguíneo. El varicocele es la dilatación de las venas del cordón reumático, producida por la presencia de flujo hacia el plexo panpiniforme. Todos estos conductos de vena que se va a llevar al cordón reumático se van a reunir y eso va a formar el plexo panpiniforme, que lo vamos a ver. Esto puede ser en el lado derecho y por supuesto uniforme en el lado izquierdo. Estas lesiones generalmente se van a dar mucho más a nivel del lado izquierdo, del testículo izquierdo. O sea, el componente venoso del testículo izquierdo es que el drenaje venoso de esta lesión, de estas varicocélicos, de las venas, ¿no? El drenaje venoso va a ser en la vena renal. Si la vena renal llega acá, entonces se forma un pequeño ángulo recto, ahí va a ser. En cambio, en el lado derecho va a ser la vena cava. Entonces la vena cava es mucho más grande y por eso es que esta lesión muchas veces afecta más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Afecta mucho eso. Muy bien, y acá ya ustedes lo tienen, y acá también está bastante representadito y cómo se ve estos tipos de lesión. Algunas veces ese componente lateral pues, puede presentarse o no. Bien, causa la varicocele. Generalmente es alteración de las válvulas. Alteración de las válvulas, ahí, las venas. Ahí puede haber una falla esa. Y entonces puede originar este tipo de lesión. Ahora, a veces también puede ser por una compresión, que puede ser una compresión externa o una compresión interna. Puede salir por masas tumorales o también puede ocasionar esos tipos de lesiones. Entonces, hay una serie de causales
que me puede dar otro tipo de lesión. Bien, entonces a veces son las compresivas, o la causa principal o mayor es por una alteración de las válvulas, ¿no? Y esa alteración de las válvulas es lo que va a ocasionar este tipo de lesión de la varicocele. Entonces, ¿cómo se ve esta lesión? ¿No? Un agrandamiento de las cosas. Esto muchas veces la varicocele la dividimos en grado. En grado 1 puede ser grado 2 o puede ser grado 3, ¿no? Entonces, algunas varicoceles a veces no son visibles y otras veces que, bueno, ya se hacen bastante evidentes, ¿no? Pero sí es el paciente el que la sufre y el paciente es el que siente esto. Mucho de esto hay que tener mucho cuidado porque esto de acá puede ser causante hasta el 40%, hasta el 40% del paciente que sufre varicocele puede entonces ser causa de esta varicocele de infertilidad, ¿no? Entonces es bastante alto el porcentaje, entonces hay que buscar siempre hacer algún tipo de ejercicio. Muy bien. A menudo el varicocele aparece entonces en el lado izquierdo, ¿no? Del escroto y no produce síntomas ni síntomas, muchas veces no produce. Solamente sí, a veces, qué cosa es lo que uno se da cuenta, porque de repente los muchachos juegan su fulbito, van a ir al partido y sienten cierta pesadez testicular, como una molestia a nivel del testículo, o sea, todo el torrente sanguíneo está elevado, ¿no? Y ahí hay una dificultad en el pasaje de la sangre, ¿no? Entonces, otras veces también puede presentar dolor. El único síntoma notable se deriva de la varicocele es el dolor. Que se manifiesta es cansancio, pesadez, sí puede haber, pero a veces, muchas veces esto se manifiesta con dolor. A veces duele. Y se hace mucho más evidente, como le digo, cuando a veces se hace evidente después de un ejercicio forzado, por ejemplo, jugar pelota, o después también de una relación sexual. También puede tener este tipo de malestar o molestia a nivel testicular. En algunos casos, por ejemplo, puede haber también, hay muchos pacientes con varicocele que son asintomáticos y otras que posibles manifestaciones como son un agrandamiento de cadena de escroto. Eso sí le va a dar. Diferencia del tamaño testicular también, puesto que el testículo afectado por varicocele, entonces sería aparición del tumor, de un tumor en el escroto sin dolor. Entonces, son algunas manifestaciones clínicas, pero lo más saltante es el dolor y la molestia que puede sentir. Este dolor, como le digo, se manifiesta siempre o molesta siempre después de un ejercicio o de jugar fútbol, después también de actividades o de rehacer sexuales, ¿no? Agrandamiento de las venas que se van a ver en estos ejercicios. Va al médico, entonces con cierta molestia, y el paciente mismo se toca, hace su examina y se ve ahí, se ve que el testículo ha crecido de tamaño y también se ve como unos gusanitos se va a palpar. Y basado en la palpación, ¿ves? Entonces, en comparación con la maniobra de Valsalva, puede ser clasificado en 3 grados, ¿no? Grado 1, 2 y 3, ¿no? Palpable solamente con Valsalva, 2 palpable en reposo y pero no es visible. Entonces a veces ahí se puede palpar, lo hacen descansar, y si no, el agua puede ser un pequeño ejercicio, lo hago descansar y el grado 3 es visible y palpable en reposo. Entonces son diferentes tipos de esto. Indudablemente que este diagnóstico hay que sacarle un ultrasonido, ¿no? Hay que sacarle ahí. Hay una ecografía Doppler y con la ecografía Doppler ya determinamos el grado de la lesión. Ojo con esto, ahora ya no es tanto, pero ustedes tienen que exigir, si alguien padece esta varicocele y va al urólogo, el urólogo dice, ya, cuesta tanto, mañana te opero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Antes de hacer la operación, se le sugiere, ustedes lo van a sugerir,
que se haga un espermatograma. Antes de un espermatograma. Y después de 30 días, 40 días, otro espermatograma. ¿Qué pasaría si en el primer espermatograma sale allá el espermatogénico, el número de recuento de espermatozoides? Y después al final de los 40 días o 60 días no hay nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Entonces ha pasado que de repente se han llevado el conducto deferente, ¿no? Y han producido pues ahí una lesión, y ahí sí ya lo vuelven pues infértil, ¿no? Lo vuelven ahí, y eso se da, por eso es una cosa bastante sencilla y que se puede convertir en caso legal y perjudicial para el prólogo, ¿no? Y en defensa también del paciente, porque a veces por dejarse llevar así nomás, no. Entonces tienen que siempre hacer eso, tienen que hacerlo. ¿Y usted sabe por qué? Cuando usted va al urologo, no, entonces, pero no puede tener, sí, pero solamente me dijeron que era por la varicocele, pero ya se operó, sí, ya se operó, entonces ya pues vamos a ver. Y cuando le hacen un estudio, otro genetista le hace un estudio, entonces, ¿qué es lo que sabe? Azospermia. ¿Cómo que azospermia? Azospermia, no hay nada. Entonces, eso se convierte en un caso legal. Y entonces, por eso, para evitar todo eso, mejor antes y después. ¿Y saben qué pasa? En base a que el urólogo saca la muestra, ¿cómo es pequeñita? No, ¿para qué le voy a regalar plata al patólogo? ¿Para qué? Si ya yo sé el diagnóstico y pum, lo bota a la basura. Eso es lo que hacen. Ahora ya no se estira mucho de eso, porque ahora pues, toda muestra que es tomada por un cirujano en cualquier proceso o procedimiento, debe ser analizado y diagnosticado. Todo. Porque si no, vienen los problemas posteriores. Muy bien. Entonces lo tenemos, miren ustedes ahí, lo tenemos entonces allí ya en todo su tamaño, aumentado de volumen, cómo se ve, ¿no? Se palpa una masa contorsionada y blanda a lo largo del cordón espermático, ¿no? De paredes delgadas, o sea, son estructuras vasculares de paredes delgadas, vasos dilatados, que se describe como una bolsita de gusano. Y aquí ustedes, todo lo que se ve, todo esto. Entonces, y eso es lo que se palpa. Cuando uno se palpa ahí, entonces ahí comienza a ver una bolsita de gusanitos, ahí, unos vasos sanguíneos todos contorneados, ¿no? Blandos, algunas veces dolorosos, ¿no? Pero esos son como unos gusanitos que se van a ver. Entonces ahí pueden ver tranquilamente. Desde el punto de vista, bueno, para mí es fácil. ¿Qué cosa es lo que se ve ahí? Puede haber alteraciones de la cama media, puede haber alteraciones de la luz, pero lo único que vamos a decir ahí de cosas se trata de esto, que son vasos del plexo pampiliforme, que se van a encontrar dilatados, congestivos y estáticos, ¿no? Vasos del plexo pampiliforme, que se encuentran dilatados, congestivos y estáticos. El estroma con infiltrado inflamatorio crónico. Y lo ven. No hay que entrar diciendo, vamos a arreglar aquí las cosas más simples y con eso ya se bastante, ¿no? El estructura histológica, la vena varicocele, las secciones transversales de la vena muestran la destrucción de la íntima, hipertrofia de la media, imaginación del endotelio de la íntima, formar estructura, ¿no? En forma de bolsa llena de glóbulo rojo, etc. Entonces, eso es. Pero lo único, ¿qué voy a encontrar ahí? Vaso dilatado, vaso congestivo y estático. Esto se acabó. Ya con eso es ya está. Muy bien. Eso entonces es lo que corresponde igual también. Muestra las mismas características. Ahí se ve la congestión vascular que hay, el estroma, a veces por la lesión, o a veces por la maniobrabilidad que hay a cada momento, lo molestoso que puede ocurrir ciertos signos inflamatorios a veces, pero el resto no pasa nada.
que la capa muscular se puede ser afectada algunas veces, no se diga en eso, pero lo más fácil es lo igual también. Para ver la vida muscular, alteraciones, también, pero bueno. Ok, vamos a pasar a la otra lámina, que es el infarto testicular. Yo creo que ahí el infarto, más que infarto testicular, el infarto es un bloqueo, ¿no es cierto? Es un bloqueo de la irrigación sanguínea en un vaso. Y cuando nosotros hablamos de infarto testicular, muchas veces estamos refiriendo a una zona donde se ha producido este infarto. Es un bloqueo arterial, y este infarto puede ser, algunas veces, la mayoría de las veces pueden ser focales nada más, o puede comprometer parte o gran parte del testículo. Pero cuando se ve así, este bloqueo ya corresponde o pertenece a una torsión, ¿no? del pedículo. Y en esa torsión del pedículo es lo que nos lleva a nosotros. Entonces, por algún motivo puede haber esta torsión del pedículo y eso nos lleva pues entonces a que haya acá una isquemia y luego haya una necrosis. Y se produce una congestión, isquemia y necrosis, y no hay retorno venoso, y esto comienza a alterar. Es igualito que si usted, por ejemplo, en su dedito se pone una liguita nada más y a los pocos minutos, ¿qué es lo que se pone rojo? Y después comienza a doler. Es igualito. Solamente que el dolor, pues ahora esto ocurre en niños, con gente jóvenes, y este dolor es bastante exquisito. Entonces tenemos que el testículo se encuentra un color medio marrón negruzco, ¿no? Por la zona de necrosis. Y compromete no tan solo el testículo. Este es el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, y tienen el cordón espermático, solamente el extremo distal del cordón espermático, que está un poquito, o ha cambiado de color. El resto es un color negruzco, donde va a ocasionarse toda esta articulación. Bueno, aquí, bueno, eso es para ver, nos dice, la fijación normal o ausente del testículo y la túnica vaginal, ahí es lo que se hace. Entonces, por eso se ocurre este tipo de cosas. La túnica vaginal contiene el cordón espermático y normalmente se adhiere a la parte posterolateral del testículo. La falta de fijación o una fijación anormal puede provocar una torsión del testículo, ¿no? Y ahí va a comprometer ya todo lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, hay dos formas anatómicas clásicas que son la intravaginal y la extravaginal. La intravaginal, que es muy común, a veces se da en la pubertad de ustedes, ¿no? Las anormalidades de organización de la túnica vaginal, y puede haber deformidad, ¿no? En debajo de campana, ¿no? Hay una reflexión anormalmente de la túnica vaginal, lo que permite que el cordón espermático, ¿no? se refuerce dentro de esta túnica. Bueno, son cómo es que se va a dar esto. Y en la extravaginal, que puede darse en la infancia o en la niñez también, donde todavía la túnica vaginal no está tan adherida a la capa. ¿Y cómo que se produce esta torsión del cordón? Una vez que se ha producido la torsión, el médico tiene que actuar ya. Porque si él deja más de 3 horas, más de 2 horas, entonces ¿para qué le sirve ese testículo? Ya no va a servir para nada. Porque ya se comienza a morir, ¿no? Entonces la cuestión, el inicio es repentino, el dolor es severo, ¿no? Y hay en un testículo con o sin antecedente de evento que predisponga a la inflamación, ¿no? Entonces eso se da, y como digo, a los pocos minutos comienza a doler, comienza a hincharse a doler, y se pone eso rojo, duro, ¿no? Entonces muy sensible eso. Los niños no quieren ni que lo toquen, porque es muy doloroso, ¿no? Entonces, ahí eso hay distintos grados a veces en el elenco, el conocimiento y la función del tiempo. Todo esto está en relación a eso. Como digo,
quiere usted actuar, si quiere volver, ¿no? Y solamente que esta torsión, volver a su normal, no tiene que haber ni pasado ni media hora, ni una hora, porque si no, ya todo está necrosado con un tejido. Estos tejidos testiculares son muy lábiles, ¿no? Muy lábiles, entonces la falta de oxígeno comienza mismo a necrosar, ¿no? La región testicular se agranda y es extremadamente sensible y con mayor frecuencia en el lado derecho. El testículo en el lado afectado es mucho más alto y también el sedimento de orina habitualmente es normal. Otro hallazgo típico es el ecolopio, ¿no? Entonces, donde vamos a encontrar qué cosa, ausencia pues, de flujo sanguíneo y todo está en orden. Todo esto pues conlleva que el paciente pase a sala de operación y tengamos, ahora todo depende también qué cosa te encontré. Y cuando nosotros vamos a encontrar esto, a veces, muchas veces, ¿qué encontramos? ¿Qué vamos a encontrar? Eso es lo llamativo, ¿no? Lo llamativo es que todo va a ser un tejido testicular necrótico. Miren, ahí ustedes lo tienen descrito antes de comenzar a ver, para que ustedes se puedan orientar en toda la forma. Edema, congestión y hemorragia intersticial, con obstrucción del flujo venoso, conservación temprana de células germinales y luego desaparece. O sea, eso quiere decir que ¿y dónde van a estar las células germinales? Ya está necrótica, ya se tiene una necrosis sistémica. Fase inicial menos de 6 horas. Menos de 6 horas. Ahora, si eso usted se demora, no va a encontrar. Hay una dilatación de los tubos seminíferos con desprendimiento de las células germinales y vaporización de las células receptoras. O sea, todo se comienza a necrosar. Esto va seguido de una hemorragia y desprendimiento de todas las células germinales. Necrosis del epitelio seminífero, infarto hemorrágico del testículo. Entonces, mire cuál, el solo hecho de tener, ¿no? Estas 6 horas, menos de 6 horas, que comienza la fase inicial. Por eso, a veces en algunos se atreven a decir, esta lesión tiene que ser operada antes de la persona. Y atreverse para ver, para corregir esa torsión y para que vuelva todo a su normalidad. Porque si no, no vuelve a su normalidad. Si no, encontramos lo que hemos encontrado. Y todo eso está en relación muchas veces a la ecografía Doppler que le van a hacer, ¿no? Muchas veces. Si la ecografía Doppler ya no me muestra luz vascular, entonces es muy difícil que esto comience ya a retomar. Entonces, esta descripción, yo le quería poner antes ahí para que ustedes vean, porque aquí es completamente. Entonces, edema, congestión, hemorragia intersticial, ¿no? Entonces, hemorragia, desprendimiento de todas las células terminales, necrosis del epitelio de seminífero y, bueno, el resto ya lo que vamos a hacer. Esto de aquí es la leucemia con infiltrado inflamatorio agudo. Toda esta bolita blanca es tejido adiposo. Entonces quiere decir que estamos en la parte, a veces puede ser el cordón espermático, que ahí tiene grasa, vasos sanguíneos, ¿no? Y el componente inflamatorio, miren ustedes ya cómo se ve en esa primera parte. Ahora vamos a seguir entrando porque es la parte externa y acá seguimos, desde la parte izquierda hacia arriba tenemos el tejido adiposo. Quiere decir que este tejido adiposo está en la parte externa. Todos estos rojitos, todas estas bandas ahí, es la leucemia. Todos los puntitos negritos, infiltrados, inflamatorio agudo. Todo eso, infiltrado, inflamatorio agudo. O sea, ya todo lo que. Y hacia el extremo, hacia el ángulo, ya vemos una mancha rojiza, nada más, ¿no? Una mancha rojiza con una banda de tejido o aspecto colagenoso, hemorrágico, ya hasta celular lo vemos eso, nada más. Y ahora vamos a llegar a esta parte, ¿no? Porque aquí ya comienza recién, esto corresponde al parénquima testicular. Bien, y miren ustedes lo que era leucemia y miren ustedes cómo se. Esto era en una época, ¿no? Era lo que eran los tubos con luz sanguínea.
todo está necrótico, todo está hemorrágico, todo está desaparecido, si ustedes quieren ver. Entonces no hay una muestra de tejido, ¿no? Claro, evidente, que es. Nos queda esto. Nos queda estos productos, esos son los que corresponden a los productos sanguíneos, donde toda la célula es desprendida, toda la célula es negra. Y ahí tienen también, ahí, zona de necrosis, zona hemorrágica, zona de celulares. Entonces es importante que ustedes vean la primera descripción y ya con eso se comienzan a ver todo este resto de cambios celulares que se van a dar en este caso. Muy bien, entonces tenemos ahí, y ahí tenemos otra, el componente inflamatorio, zona de necrosis, zona de hemorragia y el inflamatorio agudo, que afecta. Como digo, este testículo no tiene nada que rescatar, y si a eso lo dejan pues como el paciente, ¿qué se va a hacer? Nada. Miren usted cómo se ve en un panorámico y toda esa manchita que ven, era lo que en una época, sobre todo acá, que nos muestra un poquito, era lo que correspondería a esta zona de los conductos sanguíferos, que ahora todos se han fundido, todos están necróticos, todos hemorrágicos, todos hematosos, ¿no? Y esta parte de acá es la albujilla, ¿no? Esta parte que corresponde. Igual también, entonces para ver también dos zonas necróticas, ahí ya no se ve ningún tipo, todo el parénquima testicular ha sido afectado, ¿no? Todo el parénquima testicular se encuentra con zona de necrosis, zona de hemorragia, con desprendimiento de todo lo que era desprendimiento y desaparición, ¿no? Porque ahí no encontramos células terminales, ¿no? Muy bien. Eso entonces correspondería pues a esta última clase. Vean ustedes también igual. Vamos a ver ahora otra patología que es el teratoma, que es un tumor que se origina a partir de células terminales, pero estas células terminales está constituida o que corresponde con presencia en las tres capas germinales, o sea, el ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿no? Son el teratoma. El teratoma es una lesión bastante frecuente en niños, bastante frecuente, una lesión benigna, en niños. Pero el teratoma en niños, hasta prepuberales, la lesión teratomatosa, hasta prepuberal, se considera una neoplasia benigna en el hombre. En la mujer también hay teratoma de ovario, pero en la mujer a veces uno ve teratoma de ovario, así tenga 10, 20, 30, 40 años, un teratoma benigno. En el hombre no. En el hombre, una lesión, un teratoma postpuberal, o sea, después de los 11 años, 12, 13, adelante, esa lesión se considera un carcinoma, ¿no? Está considerado los teratomas postpuberales como una neoplasia maligna mixta. Así se le considera ya a los teratomas postpuberales. Los teratomas prepuberales en el hombre, entonces, se desarrollan como una lesión benigna. Postpuberal como una lesión maligna. Ahora, nosotros no sabemos por qué, pero de repente, muchacho 20, 30 años, se le saca una lesión testicular, es un teratoma puro. Sí, pero acá todo está benigno, todo es sano. Está bien, pero no sabemos cómo se va a comportar. ¿Por qué? Porque de repente podría ser que al año o los 2 años ya otro tumorcito. ¿Y dónde está el tumor? En la pelvis. A ver, sacro, así es un teratoma. Y cuando uno va a hacer el estudio, oye, pero este teratoma hay cáncer. Está asociado a un seminoma, o está asociado a un carcinoma embrional, o está asociado a un carcinoma
o un carcinoma de repente del seno normal, o peor todavía, que uno de los componentes embriónicos esté ahí asociado. De repente un teratoma, pero acá hay un tumor de músculo estriado, o acá hay un tumor de tejido nervioso. Entonces cualquier lesión se puede asociar a eso. Entonces por eso que los teratomas postpurales son considerados y deben ser tratados como si fuese un carcinoma mixto. Bien, macroscópicamente, vamos a hacer que no se lo pero es el segundo tipo de tumor, ¿no? De células terminales. Es más común en pediatría después del tumor desarrollado. La incidencia está aumentada a medida que aumentan los tumores de células terminales. Se presenta con mayor frecuencia entre los 25 y 35 años. El teratoma postpuberal es más frecuente que el teratoma prepuberal. Sí, pues, entonces, eso es. Muy bien. Los teratomas puros, esos son los teratomas puros, que vienen a ser un 5%, son más raros que los tumores de células terminales malignas, ya que las células terminales malignas se diferencian en otros fenotipos malignos antes del teratoma. Y el teratoma es un componente del 50% de los tumores de células terminales. Entonces, imagínense. Entonces, a veces se dice que el seminoma es el tumor que con mayor frecuencia se presenta. ¿Qué le sigue el teratoma? No el teratoma, sino el teratoma. Y si es postpuberal, bueno, se le considera entonces como una lesión maligna. El tipo postpuberal asociado con neoplasia de células terminales in situ y también a una amplificación del cromosoma 12P, ¿no? Entonces, eso es el tipo. Ese es dentro de cambios genéticos que fueran a verse, ¿no? Entonces, a veces aparece, muchas veces uno no sabe, bueno, siempre hay una alteración cromosómica que pueda dar lugar a eso, ¿no? El tipo prepuberal tiene una probabilidad significativamente menor de hacer metástasis o de aparecer. Por eso es que a ellos se les considera prepuberal que se comportan como un tumor benigno. La prepuberalidad no está asociada al GCNI y es ni con la amplia amplificación del cromosoma 12B. Eso es para explicar por qué se debe considerar a estos tipos de lesión que algunas veces, cuando es prepuberal, ¿no?, tiene mayor posibilidad. Entonces, siempre uno considera como regla general, ¿no?, cuando se presenta en niños, es un tumor benigno. La forma más común de presentación es una hinchazón indolora del testículo, macroscópicamente, ¿no? ¿Cómo que vamos? Bueno, o sea, el testículo está aumentado de volumen, ¿no? Y a veces, como le digo, es un indolora. ¿Cuándo duele? Cuando hay inflamación. ¿Cuándo duele? Cuando hay necrosis. ¿Cuándo duele? Cuando hay hemorragia. Y cuando hay esto, uno tiene que pensar y sospechar que ese teratoma ya no es máculo, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor puede estar asociado con hemorragia o hematoma. Aproximadamente un tercio de los teratomas testiculares puros presentan enfermedad avanzada. O sea, uno no sabe cómo se va a comportar. La masa mediastínica puede presentarse con tos, disnea o cianosis. Lo curioso es que a veces uno agarra dientes teratoma testicular y de repente le hemos encontrado en el timo teratoma, en el pulmón lesión teratoma pulmonar, en la pelvis teratoma. Entonces son lesiones que pueden aparecer en cualquier parte, ¿no? Y el comportamiento también histológico puede también hacerse. Masas intracraneales, miren ustedes, en el cerebro pueden presentarse con dolor de cabeza, vómitos o trascendencia. Puede ocurrir un síndrome de teratoma en crecimiento, o sea, una masa que aumenta el tamaño durante o después de una quimioterapia, ¿no? Para un tumor de células terminales múltiples. Esas son características clínicas que se pueden dar. Pero lo cierto es que ustedes saben qué cosas clínicamente, cómo voy a encontrar
es un aumento del testículo, que puede ser indoloro, ¿no? Y que macroscópicamente también puede estar asociado a una hemorragia. Bueno, macroscópicamente es un tumor, ¿no?, heterogéneo. Macroscópicamente es un tumor heterogéneo. ¿Por qué decimos heterogéneo? Quitémosle toda la zona hemorrágica, quitemos toda esa zona, porque esa zona que nos da a nosotros, cuando vemos zona de hemorragia, eso ya pensamos en otra cosa, pensamos en lo peor. Heterogéneo porque a veces puede ser zonas sólidas, porque a veces puede haber zonas quísticas, porque a veces puede haber zonas medias blanquecinas o azuladas. Entonces, todo eso, pues, diferente, y eso se debe a diferentes estructuras histológicas que puedan estar presentes en el teratoma. Puede ser también que veamos, ahora sí, con zona de hemorragias o zona de necrosis. Cuando hay esa zona de hemorragias o necrosis, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en esa zona ya no sea un teratoma puro, sino que haya indicios, de repente, por los indicios ahí, y que haya componente de otro tipo tumoral. Puede comprometer todo el testículo o parte del testículo. También eso. Desde el punto de vista, ahí está la albuginia, y aquí tenemos los conductos sanguíneos. Albuginia y conductos sanguíneos. Tenemos ahí, hasta ahí, no pasa nada, todo está normal. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Pues ahora sí. Están formados por una colección heterogénea y desordenada de células o estructuras organoides. A veces puede ser tejido neural, puede ser ácidos musculares, islotes de cartílago, epitelio escamoso, fragmentos de pared intestinal, epitelio bronquial o bronquiolar o sustancias cerebrales. Los elementos, todos estos elementos pueden ser maduros o pueden ser inmaduros. Esa es su característica. En otras palabras, aquí tenemos que la característica histológica es la presencia de elementos celulares que pueden corresponder al ectodermo, al endodermo o al mesodermo. Eso es lo que es. Entonces, y eso es lo que caracteriza. De repente, podemos decir, ¿y esto qué será? No sé qué será. Esto es una célula clara, puede ser, pues acá, esto parece piel, esto parece célula fusocelular, acá una célula de epitelio glandular, acá puede ser una piel con queratina, o sea, son diferentes estructuras, ¿no?, histológicas que nos hacen recordar, pues, a un epitelio, ¿no? Entonces, por eso es que, otra vez les repito ahí, a veces puede ser componente del tejido neural, ácido muscular, islotes de cartílago, puede ver también, ¿no? Entonces, o fragmentos intestinal, etc. Puede haber tejido bronquial también, puede haber tejido bronquial, o sea, una serie de componentes. Y lo curioso es que todo esto corresponde a todas estas capas endodérmicas. Diferentes tipos de tejidos, diferentes tipos de queratina, parece tejido fusocelular, ¿no? Puede ser un tejido de espectro de repente glandular o diferenciación, pero de repente uno no sabe. ¿Por qué? Porque en estos tejidos también puede haber, como digo, maduro e inmaduro, ¿no? Entonces puede haber componentes. Miren que parece piel con queratina, ¿no? De repente, como da la impresión como uno ve en estos quistes epidérmicos de difusión, o de repente podría ser también, miren ustedes acá, miren ustedes por debajo, queratina, piel, tejido conjuntivo, tejido muscular hacia arriba, tejido glandular. En toda una variedad de componentes histológicos de diferentes, puede ser todo ectodérmica, pero con variedad, o mesodérmica como la ven en la parte central. Bien. Esa es la característica. Miren usted, ahora, puede ser respiratorio, podría ser respiratorio. Puede ser digestivo, podría ser también digestivo. Entonces, también es lo que se le ha mencionado ahí, en esta descripción, la presencia de diferentes tipos de células, pues. Igual ahí, da la impresión que por el digestivo, respiratorios, da la impresión que arriba pueden ser cilios, etcétera, etcétera.
diferentes características histológicas. ¿Bien? O también algunas veces también podría encontrar mal digestivo y podría tener, ¿y eso qué cosa es? Cartílago. Eso es cartílago. Muy bien. Hay estructura glandular, parece traqueal. No le haga. Todas esas zonitas medias azuladas, eso es un cartílago. ¿No? Acá, por ejemplo, ¿qué cosa hay? Tejido adiposo. Tejido adiposo. También puede haber entonces de todos estos componentes. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. Entonces con esto yo creo que concluimos esta sesión. ¿Alguien tiene el número del teléfono del delegado del día miércoles? ¿Tú lo tienes? ¿Del delegado de acá o de...? No, del miércoles. El grupo 2. Del delegado de las 2 yo tengo. Ya, entonces pásamelo. Para darle la- Ya.